Los Miserables. Los Miserables es una novela del poeta y escritor francés Victor Hugo publicada en 1862, considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX. La novela, de estilo romántico, plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. El autor confesó que se había inspirado en Vidocq, criminal francés que se redimió y acabó inaugurando la Policía Nacional Francesa, para crear a los dos protagonistas y que la historia de su país le había inspirado para situar el contexto histórico. Por ese motivo, los personajes viven la rebelión de junio 1832 y los posteriores cambios políticos. Además, el autor analiza los estereotipos de aquel momento y muestra su oposición a la pena de muerte. En su núcleo, al fin, la novela sirve como una defensa de los oprimidos sea cual sea el lugar o situación sociohistórica que vivan. Resumen de la obra. La acción comienza en 1815 con la llegada de Jean Valjean, el personaje principal de la obra, después de una sentencia de 19 años de prisión, víctima de un trágico destino, originalmente sentenciado a 5 años de prisión por robar pan para alimentar a su familia, ve ampliada su sentencia tras varios intentos de fuga. Su pasado como convicto lo abruma y, en cada ciudad que pasa, es rechazado por ser un exconvicto con un pasaporte amarillo. Solo el obispo Myriel le abre la puerta para brindarle alimento y refugio. Jean Valjean profesa odio, amor y resentimiento hacia la sociedad. Sin ser muy consciente de sus actos, roba los cubiertos de plata del obispo y huye por la ventana. Cuando es detenido y llevado por la policía ante el obispo Myriel, este último cuenta a la policía que él le había regalado la vajilla de plata y que incluso había olvidado darle 2 candelabros también de plata, consiguiendo así que Valjean quede libre de nuevo. Después dice a Valjean que lo perdona y le ofrece los candelabros de plata haciendo que prometa que redimirá su vida y se transformará en una persona de bien. Perdido en sus pensamientos, Valjean roba sin querer una moneda de 40 sueldos de un saboyano llamado Petit Gervais cubriéndola con su pie. Víctima del remordimiento e incapaz de alcanzar a Petit Gervais, es consciente de su mala acción y, tras una epifanía, decide cumplir su promesa al obispo Bienvenu. Cambiando a este otro episodio en los Alpes, Jean Valjean reaparece en el otro extremo de Francia, bajo el nombre de Monsieur Madeleine y se redime. Enriquecido por medios honestos, se convierte en el benefactor de la ciudad de Montreuil-sur-Mer y es nombrado alcalde. Paralelamente al ascenso de Jean Valjean con su redención, se produce la caída de Fantine, madre soltera que, para alimentar a su única hija Cosette, la que deja con los Thénardier, cae poco a poco en la miseria hasta llegar a la prostitución y la muerte. En este volumen el autor presenta a los personajes que siguen a Jean Valjean, desde el principio hasta el final de sus aventuras. La señora y el señor Thénardier carecen de honradez y representan la maldad en estado puro. Ambos son dueños de una posada, donde el señor Thénardier presume de haber sido un héroe veterano durante la batalla de Waterloo, cuando en realidad mientras intentaba robar las pertenencias de los soldados caídos se topó con un oficial que todavía estaba vivo, y por remordimientos le salvó. Más tarde se hablará de la relevancia de este acto. Sin embargo, también son padres de Eponine, cuyo heroísmo se ilustra más adelante. Javert, quien interpreta a la justicia, implacable y rígido, ha puesto todas sus energías en la ley, su religión. ¿Podemos creer que Valjean, convertido en Madeleine, se ha salvado y ha logrado reintegrarse definitivamente en la sociedad? Victor Hugo no lo quiere. Para él, la honestidad es un compromiso. En virtud de una larga noche de vacilación, será compromiso de Madeleine rescatar a un pobre diablo, Champmathieu, erróneamente identificado como Jean Valjean y condenado en su lugar. Todos los beneficios de su nueva posición ayudan al señor Madeleine. Según Victor Hugo, la injusticia solo se hace para Champmathieu. Tras esto, Jean Valjean escapa a la justicia, sin embargo, regresa clandestinamente a cumplir con una última promesa realizada en el momento de su muerte a Fantine, a quien previamente había ayudado. Debe salvar a Cosette, esclava del matrimonio Thénardier. Volumen 2. Cosette. Valjean de nuevo es capturado y condenado a trabajos forzados de por vida. Encarcelado en el puerto militar de Toulon rescata a un marinero atrapado en el aparejo de la nave. Los espectadores piden su liberación. Valjean finge su propia muerte al dejarse caer al mar. Las autoridades le dan por muerto.
Viaja hasta la posada de los Thénardier en busca de Cosette. Al descubrir cómo tratan a la hija de la difunta Fantine, Valjean decide llevársela y adoptarla como su hija. Viven en los barrios parisinos más pobres hasta que son aceptados en un convento al que llegan huyendo, una vez más, de Javert. Volumen 3, Marius. Por otro lado, Gavroche es un muchacho digno de ejemplo, ya que, aunque ha pasado por situaciones de hambre y pobreza, es gentil, generoso y con ideas revolucionarias. También es un hijo abandonado de los malvados Thénardier, los posaderos. Gillenormand es un señor de 90 años cuya hija se casó con un coronel que es dado por muerto en la batalla de Waterloo y que ha dejado a su mujer y a su hijo Marius, un joven con una visión totalmente diferente a la de su abuelo, que quiere pertenecer a grupos revolucionarios. Todo cambia cuando se entera que su padre no está muerto, sino que está viviendo en Normandía, que prefirió renunciar a verlo para que éste no perdiera una herencia. Cuando se puede reencontrar con su padre, es demasiado tarde, está muriendo, solo le pide que se mantenga fuerte en sus convicciones y que no renuncie a lo que él quiere. Volumen 4. El idilio de la calle Plumet y la epopeya de la calle Saint-Denis. Jean Valjean se marcha del convento para no privar a Cosette de las libertades del mundo exterior y alquilan una pequeña casa. Un día, Marius ve a Cosette y se enamora perdidamente de ella. Cuando el joven habla con su abuelo del tema, este se burla y le aconseja que la considere su amante, no su futura mujer. Volumen V. Jean Valjean. El pueblo se rebela en junio de 1832. La novela sitúa el levantamiento en ocasión del entierro del general Jean-Maximilien Lamarque. Valjean rescata a Marius gravemente herido y lo lleva a casa de su abuelo. Le perdona la vida a Javert, quien le confiesa que lo ha estado persiguiendo y que no fue sincero cuando lo prometió. Por otro lado, Marius no quiere que Jean Valjean siga visitando a Cosette, pues este ya le había dicho que no era su verdadero padre, y deciden que las visitas serán cada vez más esporádicas con tal de que, con el tiempo, deje de verla. La historia acaba un día en el que Cosette y Marius visitan a Valjean y lo encuentran en su lecho de muerte. Estos le piden perdón al moribundo. Él los abraza considerándolos sus hijos y muere abrazado a ellos. Análisis detallado. La restauración monárquica entre 1815 y 1848, con las revoluciones de 1830 y 1848 que contagiaron a toda Europa. El Segundo Imperio de Napoleón III, sobrino del anterior Bonaparte, con quien se acentuó el proceso de industrialización y colonización. Y el establecimiento de la Tercera República en las últimas décadas del siglo. Contexto de la obra. En la segunda mitad del siglo XIX la sociedad no cambia sustancialmente. Sin embargo, se aprecia una nueva actitud del autor, que afronta la realidad en lugar de huir de ella. La realidad es retratada tal como aparece y, por medio de la novela, se intenta criticar la sociedad desde dentro. Este paso del romanticismo al realismo también se refleja en la literatura de la sociedad burguesa. En la base del romanticismo se protestaba contra el mundo burgués. En el realismo, se mantienen y desarrollan ciertos aspectos del romanticismo, como el interés por la naturaleza y el interés por lo regional y lo local, lo costumbrista. Sin embargo, se eliminan y depuran a su vez otros elementos. Se le pone freno a la imaginación, y todo lo fantástico se rechaza. Los personajes ya no son tan apasionados y se abandona el recuerdo de una época pasada. Esta época posterior al romanticismo se caracteriza por profundas transformaciones sociales, éxodo rural a las ciudades, gran crecimiento demográfico, una burguesía cada vez más conservadora. Es la época de la revolución industrial en Inglaterra y algo después en otros países europeos, una época en la que se da un progreso técnico con nuevos inventos y un desarrollo de la industria y el comercio nunca visto hasta ese momento. Tema. La obra muestra un excelente estudio de la sociedad en esa época, así como de las pasiones, caracteres y actos que en ella tienen lugar. Además se nos muestra la pobreza en el siglo XIX y el valor del perdón, conjuntamente con que rectificar trae un bienestar y una paz al alma y el amor que se siente por lo que nos rodea. Contexto histórico. Se menciona la batalla de Waterloo, la cual se desarrolló del 15 al 18 de junio de 1815,
nos habla de la pobreza extrema que les tocó vivir a todos los que estaban en sus alrededores, y que el hecho de trabajar juntos unió pensamientos y permitió que afloraran nuevas y mejores ideas. En este encontramos los acontecimientos de su época como la Revolución Francesa de 1789, el Imperio Napoleónico, la Restauración con Luis XVIII y Carlos X y la Revolución de Julio que transfirió el poder a Luis Felipe de Orleans. Se encuentra en una sociedad conservadora, muy arraigada a sus culturas y que no quiere admitir ningún cambio en su forma de vida, clasista y machista. Los hombres son rudos y las mujeres delicadas, esforzadas y seguían órdenes de los hombres. En lo económico, esto originó pobreza a gran parte de la población y en lo político, descontento con la burguesía. Por lo que se puede observar, la parte realmente importante de la obra es la gente, el pueblo, que tiene sus momentos bajos, pero también sus momentos de gloria. Preocupado por la adecuación entre la justicia social y la dignidad humana, Víctor Hugo escribió en 1829 El último día de un condenado, largo monólogo y requisitoria contra la pena de muerte. Siguió en 1834 con Claude Geaux. En 1845, al tiempo que acababa de ser nombrado par de Francia por el rey Luis Felipe I, el pintor Francois Auguste Viard constató el flagrante delito de adulterio de su mujer Léonie con el poeta. Léonie fue encarcelada durante 2 meses en la prisión de Saint-Lazare y luego enviada al convento agustino. Es este acontecimiento el que, según Sainte-Beuve, llevó a Víctor Hugo a retirarse a su casa y a emprender un gran fresco épico que tituló al principio Les Miseres, en el que el personaje principal se llama inicialmente Jean Trejan. De ese mismo año 1845, datarían igualmente el único resto escrito conservado de lo que podría parecerse a la arquitectura sintética de un proyecto. Historia de un santo. Historia de un hombre. Historia de una mujer. Historia de una muñeca. Interrumpió su tarea en febrero de 1848, pero escribió en la misma época su Discours sur la misère, Discurso sobre la miseria, 1849. Inspiración. Los Miserables es a la vez una novela de inspiración realista, épica y romántica, un himno al amor y una novela política y social. Novela realista, Les Miserables describe todo un universo de gentes humildes. Es una pintura muy precisa de la vida en la Francia y en el París pobre a comienzos del siglo XIX. Su éxito popular procede a veces del trazo grueso con el que son pintados los personajes de la novela. Novela épica, Los Miserables pinta al menos 3 grandes frescos: la batalla de Waterloo, que representa para el autor el fin de la epopeya napoleónica y el comienzo de la era burguesa, luego se da cuenta de que es republicano, los disturbios en París en junio de 1832, la travesía de las cloacas de París por Jean Valjean. Pero la novela es también épica por la descripción de la lucha del alma, los combates de Jean Valjean entre el bien y el mal, su redención hasta la abnegación, el combate de Javert entre el respeto a la ley social y el respeto a la ley oral. Los Miserables es también un himno al amor, amor cristiano sin concesiones de Monseñor Myriel, quien, al principio de la novela, exige su bendición del miembro de la Convención G. Quizá inspirado por el abad Gregoire, amores decepcionados de Fantine y Eponine, amor paternal de Jean Valjean por Queset, amor recíproco entre Marius y Queset. Más es también una página de la literatura francesa dedicada a la patria. En el momento de escribir este libro, Víctor Hugo estaba en el exilio. Ayudado desde Francia por sus amigos a los que encarga comprobar si tal esquina existe, transcribió en su novela la visión de los lugares que amó y que recuerda con nostalgia. 8. Pero la motivación principal de Víctor Hugo es la defensa social. Hay un punto en el que los infames y los desafortunados se mezclan y se confunden en una sola palabra, palabra fatal, los miserables, ¿de quién es la culpa? Según Víctor Hugo, es culpa de la miseria, de la indiferencia y de un sistema represivo despiadado. Idealista, Víctor Hugo está convencido de que la educación, el acompañamiento y el respeto al individuo son las únicas armas de la sociedad que podrían evitar que el desafortunado se convierta en infame. La novela reflexiona sobre el problema del mal. Se encuentra que toda su vida, Hugo se vio enfrentado a la pena de muerte. De niño, vio a los cuerpos colgados exhibidos a los transeúntes, más tarde, vio las ejecuciones en la guillotina. Uno de los temas de la novela es, pues, el crimen de la ley.
Si el trabajo muestra cómo las coacciones sociales y morales podían llevar a los hombres a la decadencia si no se encontraba alguna solución de rehabilitación, sería sobre todo una inmensa esperanza en la generosidad humana de la que Jan Valjean sería el arquetipo. Casi todo el resto de los personajes encarnan la explotación del hombre por el hombre. El énfasis de Hugo es una llamada a la humanidad para que no deje de trabajar por tiempos mejores. Mientras exista, por el hecho de las leyes y la moral, una condena social, creando artificialmente, en medio de la civilización, el infierno, y complicando con una fatalidad humana el destino que es divino, mientras no se resuelvan los tres problemas del siglo, la degradación del hombre por parte del proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por la noche, siempre y cuando en algunas áreas sea posible la asfixia social, en otras palabras, y desde un punto de vista aún mayor, mientras haya ignorancia y miseria en la tierra, los libros de esta naturaleza pueden no ser inútiles. Víctor Hugo, Casa Hauteville, 1862. Personajes principales. Jan Valjean, también conocido como Monsieur Madeleine, Ultime Fauchelevent, Monsieur Leblanc, y Hervé Fabre, el protagonista de la novela. Condenado por robar un pan para alimentar a los 7 hijos de su hermana, que se morían de hambre, es condenado a 5 años de prisión, pero no sale hasta 19 años después, tras 4 intentos infructuosos de huir que añadieron 12 años a su condena y resistirse durante la segunda fuga añadió otros 2 años extra. Rechazado por la sociedad por ser un exconvicto, conocerá al obispo Myriel, quien le hace cambiar de vida al mostrarle misericordia y animarle a convertirse en un hombre nuevo. Mientras se sienta y reflexiona sobre lo que había dicho el obispo Myriel, pisa una moneda de 40 sous tirada por un joven vagabundo. Valjean amenaza al chico con su palo cuando el chico intenta sacar a Valjean de sus reflexiones y recuperar su dinero. Le dice su nombre a un sacerdote que pasa, y el nombre del chico, y esto permite a la policía acusarle de robo a mano armada, una sentencia que, si le atraparan de nuevo, le condenaría a prisión de por vida. Asume una nueva identidad, Monsieur Madeleine, para vivir una vida honesta. Introduce nuevas técnicas de manufactura y con el tiempo construye 2 fábricas y se convierte en uno de los hombres más ricos de la región. Por aclamación popular, se convierte en alcalde. Se enfrenta a Javert por el castigo a Fantine, se entrega a la policía para salvar a otro hombre de la prisión perpetua, y rescata a Cosette de los Thénardier. Descubierto por Javert en París debido a su generosidad con los pobres, se fuga pasando varios años en un convento. Salva a Marius de la detención y probable muerte en las barricadas, revela su verdadera identidad a Marius y Cosette después de su boda, y se reúne con ellos justo antes de su muerte, habiendo mantenido su promesa al obispo y a Fantine, cuya imagen es la última cosa que ve antes de morir. Cosette, formalmente Euphrasie, también conocida como la Alondra, Mademoiselle Lenoir, Úrsula, la hija ilegítima de Fantine y Tholomyès. Desde los 3 años, aproximadamente, hasta los 8, es maltratada y obligada a trabajar para los Thénardier. Después de que muriera su madre Fantine, Valjean rescata a Cosette de los Thénardier y cuida de ella como si fuera su propia hija. La educan en el convento unas monjas de París. Crece para convertirse en una joven muy hermosa. Se enamora de Marius Pontmercy y se casa con él casi al final de la novela. Marius Pontmercy, un joven estudiante de Derecho asociado vagamente con los amigos del ABC. Comparte los principios políticos de su padre y tiene una tempestuosa relación con su abuelo, monárquico, Monsieur Gillenormand. Se enamora de Cosette y lucha en las barricadas cuando cree que Valjean se la ha llevado a Londres. Después de casarse con Cosette, reconoce que Thénardier es un estafador y le paga para que abandone Francia. Fantine, una bella grisette parisina abandonada por su amante Félix Tholomyès, con una niña pequeña. Fantine deja a su hija Cosette al cuidado de los Thénardier, taberneros en el pueblo de Montfermeil. Madame Thénardier mima a sus propias hijas y abusa de Cosette. Fantine encuentra trabajo en la fábrica de Monsieur Madeleine. Analfabeta, hace que otros escriban cartas a los Thénardier en su nombre. Una supervisora femenina descubre que es madre soltera y la despide. Para cumplir con las repetidas demandas de dinero que le hacen los Thénardier, vende su cabello y sus 2 dientes delanteros, y acaba prostituyéndose. Enferma.
Valjean descubre sus apuros cuando Javert la arresta por atacar a un hombre que la insultó y lanzó nieve a su espalda, y la envía a un hospital. Cuando Javert se enfrenta a Valjean en su habitación de hospital, porque su enfermedad la ha debilitado, muere conmocionada cuando Javert revela que Valjean es un convicto y que no le ha llevado a su hija Cosette, después de que el doctor incorrectamente la animara a creer que la reciente ausencia de Jean Valjean era debida a que iba en busca de su hija para traérsela. Javert, un inspector de policía fanático obsesionado con encontrar al prófugo Valjean. Nacido en prisión, de un padre convicto y una madre que dice la buenaventura, renuncia a ambos y empieza a trabajar como guarda en la prisión, incluyendo un periodo como supervisor del grupo de encadenados del que forma parte Valjean, y aquí es testigo directo de la enorme fuerza de Valjean y cuál es su aspecto. Con el tiempo, se une a la fuerza policial en una pequeña ciudad conocida solo como M-Sur M-. Arresta a Fantine y entra en conflicto con Valjean/Madeleine, quien le ordena que la libere. Valjean despide a Javert frente a su brigada y Javert, buscando venganza, le dice al inspector de la policía que ha descubierto a Jean Valjean. Le dicen que debe estar equivocado, pues acaban de arrestar a un hombre que se cree que es Jean Valjean. Le pide a M. Madeleine que le despida con deshonor, pues no puede ser más benévolo con él que con otros. Cuando el auténtico Jean Valjean se entrega, Javert es promocionado a la fuerza policial de París donde él arresta a Valjean y lo devuelve a prisión. Después de que Valjean se vuelva a escapar, Javert intenta, en vano, un nuevo arresto. Después casi lo vuelve a capturar en la casa de Gorbeau cuando arresta a los Thénardier y a Patrón Minette. Más tarde, mientras trabaja encubierto detrás de la barricada, se descubre su identidad. Valjean finge ejecutar a Javert, pero lo libera. Cuando Javert se encuentre otra vez con Valjean emergiendo de las alcantarillas, le permite hacer una breve visita a su casa y luego se marcha andando, en lugar de arrestarlo. Javert no puede reconciliar su devoción a la ley con su reconocimiento de que el cumplimiento de la ley es inmoral. Después de escribirle una carta al prefecto de policía resumiendo las sórdidas condiciones de las prisiones y los abusos a los que son sometidos los prisioneros, se suicida lanzándose al Sena. Éponine, la chica Jondrette, hija mayor de los Thénardier. De niña, es mimada por sus padres, pero acaba siendo una golfilla de la calle cuando alcanza la adolescencia. Participa en los crímenes de su padre y comienza a idear timos para hacerse con dinero. Está enamorada de Marius. A petición de este, encuentra la casa de Valjean y Cosette y entristecida lo lleva allí. También evita que su padre, Patrón Minette, y Brujon roben la casa durante una de las visitas de Marius para ver a Cosette. Disfrazada de chico, manipula a Marius para que vaya a las barricadas, confiando en que ella y Marius mueran allí juntos. Queriendo morir antes que Marius, alza la mano para impedir que un soldado le pegue un tiro a él, la hieren mortalmente cuando la bala atraviesa su mano y su espalda. Mientras está moribunda, confiesa todo a Marius, y le entrega una carta de Cosette. Su última petición a Marius es que una vez que ella muera, la bese en la frente. Él cumple su deseo no por sentimientos románticos, sino por la lástima que le da la dura vida que ha tenido. Gavroche, el hijo mediano, no amado, y el mayor de los niños, de los Thénardier. Vive independiente como niño de la calle y duerme dentro de la estatua del elefante en el exterior de la Bastilla. Brevemente se hace cargo de sus dos hermanos menores, sin ser consciente de que son sus parientes. Lucha en las barricadas y muere mientras recoge balas de los guardias nacionales muertos. Monsieur Thénardier y Madame Thénardier, también conocidos como los Jondrette, M. Fabantou, M. Thénard. En alguna traducción ella aparece como la Thénardier, esposo y esposa, padres de 5 hijos, 2 hijas, Éponine y Azelma, y 3 hijos, Gavroche y 2 menores sin nombre. Como taberneros, abusan de Cosette de niña y extorsionan a Fantine para que pague supuestamente su mantenimiento, hasta que Valjean se lleva a Cosette. Quiebran y se reubican bajo el nombre de Jondrette en una casa de París llamada la Casa Gorbeau, viviendo en una habitación pegada a Marius. El esposo se relaciona con un grupo criminal llamado los Patrón Minette y conspira para robar a Valjean hasta que él es frustrado por Marius. Javert arresta a la pareja. La esposa muere en la cárcel. Su esposo intenta chantajear a Marius con su conocimiento del pasado de Valjean,
pero Marius lo paga para que abandone el país y se convierte en comerciante de esclavos en los Estados Unidos. Enjolras, el líder de los Les Amis de l'ABC, amigos del ABC, en el alzamiento de París. Está apasionadamente comprometido con los principios republicanos y la idea del progreso. Es ejecutado, junto a Grantaire, por los guardas nacionales después de caer la barricada. Obispo Myriel, el obispo de Digne, nombre completo Charles Francois Bienvenu Myriel, también llamado Monseigneur Bienvenu, un bondadoso y viejo sacerdote promovido a obispo después de un encuentro casual con Napoleón. Después de que Valjean le robe algo de plata, salva a Valjean del arresto y le inspira para que cambie de vida. Grantaire, también conocido como R., fue un estudiante revolucionario con escaso interés por la causa. Reverencia a Enjolras, y su admiración es la principal razón que tiene para pasar el tiempo con les amis de l'ABC, los amigos del ABC, a pesar del ocasional desprecio de Enjolras hacia él. Grantaire está a menudo borracho e inconsciente en la mayor parte de la rebelión de junio. Él y Enjolras son ejecutados por la Guardia Nacional después de que caiga la barricada. Amigos del ABC. Un club estudiantil revolucionario. En francés, las letras ABC se pronuncian igual que la palabra francesa abaissés, los humillados. Bahorel, un dandy y un aragán de procedencia campesina, bien conocido en los cafés de estudiantes de París. Combeferre, un estudiante de medicina que se describe como representativo de la filosofía de la revolución. Courfeyrac, un estudiante de derecho a quien se describe como el centro del grupo de amigos. Es honrado y cálido y es el compañero más cercano a Marius. Enjolras, el líder de los amigos. Un joven carismático y resuelto, partidario del progreso. Willy, un fabricante de abanicos huérfano autodidacta, aprendió por sí mismo a leer y escribir. Es el único de los amigos que no es un estudiante. Grantaire, un borracho escasamente interesado en la revolución. A pesar de su pesimismo, al final se declara creyente en la República y muere junto a Enjolras. Jean Prouvaire, también Yegen, un romántico que sabe italiano, latín, griego y hebreo, y está interesado en la Edad Media. Joully, un estudiante de medicina que tiene inusuales teorías sobre la salud. Es un hipocondríaco y se le describe como el más feliz de los amigos. Lesgle, también Legle, Lagel, Aigle, el águila, o Bossuet, el de más edad dentro del grupo. Considerado muy desfortunado, Lesgle empieza a quedarse calvo a los 25 años. Es Lesgle quien presenta a Marius a los amigos secundarios. A Selma, la segunda hija de los Thénardier. Como su hermana Eponine, la miman de pequeña y queda empobrecida de mayor. Es cómplice del fallido robo de su padre a Valjean. El día de la boda de Marius y Cosette sigue a Valjean por orden de su padre. Viaja a América con su padre al final de la novela. Bamatabois, un aragán que acosa a Fantine. Más tarde, es jurado en el juicio de Champmathieu. Baptistine Myriel, hermana del obispo Myriel. Ama y venera a su hermano. Blachevelle, un rico estudiante en París originario de Montauban. Es un amigo de Félix Tholomyès y se implica románticamente con la amiga de Fantine, Favorit. Bougon, Madame, llamada Maame Bourgon, ama de llaves en la casa de Gorbeau. Brevet, un exconvicto de Tolón que conoció allí a Valjean, liberado un año después de Valjean. En 1823, cumple condena en Arras por un delito no especificado. Es el primero en decir que Champmathieu es realmente Valjean. Suele llevar tirantes tricotados a cuadros. Brujon, ladrón y criminal. Participa en delitos con M. Thénardier y el grupo Patrón Minette, como el robo de Gorbeau y el intento en la calle Plumet. El autor describe a Brujon como un tipo joven y alegre, muy astuto y muy hábil, con una apariencia agitada y quejumbrosa. Champmathieu, un vagabundo al que confunden con Valjean después de que le pillaran robando manzanas. Chenildieu, un condenado a cadena perpetua de Tolón. Él y Valjean están encadenados juntos durante 5 años. Una vez intentó, sin éxito, eliminar su marca como condenado a cadena perpetua, TFP, Travaux forcés a perpetuité, trabajos forzosos a perpetuidad, poniendo su hombro sobre un escalfador lleno de ascuas. Se le describe como un hombre pequeño, nervioso pero enérgico.
Cochepaille, otro condenado a perpetuidad de Tolón. Era un pastor de los Pirineos que se convirtió en contrabandista. Se le describe como alguien estúpido que lleva un tatuaje en su brazo, 1 Mars 1815. Coronel George Pontmercy, padre de Marius y oficial en el ejército napoleónico. Herido en Waterloo, Pontmercy erróneamente cree que M. Thénardier salvó su vida. Habla a Marius de esta gran deuda. Ama a Marius y aunque M. Gillenormand no le permite visitarlo, continuamente se esconde tras un pilar en la iglesia los domingos, de manera que al menos pueda ver a Marius desde la distancia. Napoleón lo convirtió en barón, pero el régimen que lo sucedió rechazó reconocerle la baronía o su estatus como coronel, en lugar de ello se refieren a él solo como comandante. El libro normalmente lo llama El Coronel. Dalye, una joven grisette en París y miembro del grupo de amigas costureras de Fantine junto con Favorit y Cepine. Se implica románticamente con el amigo de Félix Tholomyès llamado Listolier. Fameuil, un estudiante rico en París originario de Limoges. Es un amigo de Félix Tholomyès y se relaciona románticamente con Cepine, amiga de Fantine. Fauchelevent, un empresario fracasado a quien Valjean, como M. Madeleine, salva de ser aplastado por un carruaje. Valjean le consigue trabajo como jardinero en un convento de París, donde Fauchelevent más tarde proporcionará santuario para Valjean y Queset y permite a Valjean hacerse pasar por su hermano. Favorit, otra joven grisette parisina, líder del grupo de costureras amigas de Fantine, que incluye a Cepine y Dalye. Es independiente y bien versada en las costumbres del mundo, y anteriormente estuvo en Inglaterra. Aunque no puede soportar a Blachevelle, amigo de Félix Tholomyès y está enamorada de otro, soporta una relación con él de manera que pueda disfrutar de los beneficios de cortejar a un hombre rico. Listolier, un estudiante rico en París originario de Cahors. Es amigo de Félix Tholomyès y se relaciona románticamente con la amiga de Fantine llamada Dalye. Mabeuf, un sacristán viejo, amigo del coronel Pontmercy, quien después de la muerte del coronel se hace amigo de su hijo Marius y le ayuda a darse cuenta de que su padre lo amaba. A Mabeuf le gustan las plantas y los libros, pero vende sus libros y láminas para pagar el cuidado médico de un amigo. Cuando Mabeuf encuentra un bolso en su jardín, lo lleva a la policía. Después de vender su último libro, se une a los estudiantes en la insurrección. Le matan de un tiro cuando alzaba la bandera en lo alto de la barricada. Mademoiselle Gillenormand, hija de M. Gillenormand, con quien ella vive. Su difunta medio hermana, la hija de M. Gillenormand de otro matrimonio, fue la madre de Marius. Megloire, Madame, criada doméstica del obispo Myriel y su hermana. Magnen, antigua criada de M. Gillenormand y amiga de los Thénardier. Ha estado recibiendo pagos por alimentos de M. Gillenormand para sus 2 hijos ilegítimos, quien ella pretendía que fueron hijos de él. Cuando sus hijos mueren en una epidemia, hace que sean reemplazados por los 2 hijos menores de los Thénardier, de manera que mantenga esos ingresos. Los Thénardier consiguen una parte de los pagos. Es incorrectamente arrestada por implicación en el robo de Gorbeau. Monsieur Gillenormand, abuelo de Marius. Un monárquico, discrepa profundamente con las ideas políticas de Marius y tienen varias discusiones. Intenta que a Marius no lo influya su padre, el coronel George Pontmercy. Aunque estén en perpetuo conflicto por las ideas, ilustra su amor por su nieto. Madre inocente, anteriormente, Marguerite de Blemeur, la priora del convento de Petit Picpus. Patrón Minette, un cuarteto de bandidos que ayudan a la emboscada de los Thénardier de Valjean en la casa de Gorbeau y el intento de robo en la calle Plumet. La banda está formada por Montparnasse, Claquesous, Babet y Gueulemer. Claquesous, quien escapó del carruaje que lo llevaba a la cárcel después del robo de Gorbeau, se une a la revolución bajo el nombre de Le Cabuc y lo ejecuta en Holras por disparar a civiles. Petit Gervais, un niño saboyardo vagabundo a quien se le cae una moneda. Valjean, un hombre aún con mentalidad criminal, la pisa y rechaza devolvérsela. Hermana Simplice, una monja famosa por su sinceridad que cuida de Fantine en su enfermedad y miente a Javert para proteger a Valjean. Félix Tholomyès, amante de Fantine y padre biológico de Queset. Un estudiante egocéntrico y rico, de París, originario de Toulouse, con el tiempo abandona a Fantine cuando su hija tiene 2 años de edad.
Toussaint, criada de Valjean y Queset en París. Tiene cierto tartamudeo. Dos niños pequeños, los dos hijos menores de los Thénardier, sin nombre, a los que sus padres envían a Magnen para reemplazar a sus dos hijos muertos. Viviendo en la calle, encontrarán a Gavroche, quien no es consciente de que son sus hermanos, pero los trata como si lo fueran. Después de la muerte de Gavroche, recogen pan arrojado por un burgués a los gansos en una fuente en el jardín de Luxemburgo. Cepine, otra joven grisette parisina y miembro del grupo de amigas costureras de Fantine junto con Faber y Tidalge. Se implica románticamente con el amigo de Félix Tholomyès llamado Fameuil. El narrador. Hugo no da un nombre al narrador y permite al lector identificar al narrador con el autor de la novela. El narrador ocasionalmente se introduce en la narración o relata hechos fuera de la época de la narración para enfatizar que él está relatando acontecimientos históricos, no solo ficción. Introduce su relato de Waterloo con varios párrafos describiendo el reciente acercamiento del narrador al campo de batalla. El año pasado 1861, una bella mañana de mayo, un viajero, la persona que está contando esta historia, venía de Nivelles. El narrador describe como un observador, un soñador, el autor de este libro, durante la lucha callejera de 1832 fue atrapado en un fuego cruzado. Todo lo que tenía para protegerlo de las balas era el resalte de las 2 semicolumnas que separan las tiendas. Permaneció en esta delicada situación durante casi media hora. En un punto, se disculpa por entrometerse, el autor de este libro, que lamenta la necesidad de mencionarse a sí mismo, para pedir la comprensión del lector cuando él describe el París de su juventud como si aún existiera. Esto introduce una reflexión sobre los recuerdos de lugares pasados que sus lectores contemporáneos reconocerían como un autorretrato escrito desde el exilio. Has dejado parte de tu corazón, de tu sangre, de tu alma, en esas aceras. Describe otra ocasión cuando un disparo de bala perforó una vasija de bronce suspendida sobre la tienda del peluquero. Esta vasija perforada aún se podía ver en 1848, en la calle del Contrat Social, en la esquina de los Pilares del Mercado. Como prueba de los dobles agentes de la policía en las barricadas, escribe, el autor de este libro ha tenido en sus manos, en 1848, el informe especial sobre este tema realizado para el prefecto de policía en 1832.